Jon Jones, el denominado mejor peleador de todos los tiempos, nunca fue el peleador más fuerte ni el más musculoso de su división, pero tenía algo que ningún rival podía igualar: un cuerpo construido para pelear, con extremidades largas y un estilo que convertía la distancia en un arma perfecta. Jon Jones entendió antes que nadie que a veces no hace falta golpear más fuerte, sino golpear desde donde nadie te pueda tocar. Ese fue siempre su sello, no importaba si enfrente había un campeón con experiencia o un retador hambriento. Todos terminaban jugando bajo las reglas invisibles que Jones imponía en el octágono. Su historia no se entiende solo como un talento natural, sino como la de alguien que supo explotar su biología y convertirla en la estrategia perfecta. Jones creció en Nueva York, en una familia de atletas. Dos de sus hermanos llegaron a la NFL. Esa genética ya marcaba diferencia, pero Jones decidió otro camino: la lucha. En la secundaria se convirtió en campeón estatal y más tarde en la Universidad Comunitaria de Iowa alcanzó su título nacional. Esa etapa fue clave porque le dio algo que después aplicaría en toda su carrera: el control del cuerpo del rival. Aprendió a derribar, a mantener el equilibrio, a desgastar en el clinch, y su apodo Bones, huesos en la traducción en español, nació en esos años, cuando lo veían flaco y largo comparado con sus compañeros del fútbol americano. Pero lo que en ese momento parecía una desventaja física terminaría siendo una ventaja que cuando llegó a las MMA nadie podría igualar. Desde joven Jon Jones nunca fue un luchador más del montón. Era un atleta con características distintas, poco usuales, con brazos y piernas que le permitían hacer cosas que otros simplemente no podían, y en cuanto pisó el mundo de las MMA, ese molde ya estaba listo para desafiar a cualquiera. Jon Jones medía casi lo mismo que muchos de sus rivales en el semicompleto, 1.93 metros, pero la diferencia estaba en sus brazos: un alcance de 2.15 metros, el más largo de la división y uno de los más extensos jamás registrados en la historia de la UFC. Esa sola cifra ya habla de una ventaja difícil de igualar, pero Jon Jones no se conformó con tenerla, aprendió a sacarle cada gota de utilidad. En el striking, su brazo adelantado funcionaba como una herramienta múltiple. Con un simple toque medía la distancia, con un empuje cortaba la visión y con un frame podía frenar la entrada del rival. Su jab no era un golpe para hacer daño inmediato, era un ancla que le permitía dictar el ritmo, abrir ángulos y mantenerte en el borde de su radio de golpeo. Ahí siempre llegaba primero y tú apenas alcanzabas el aire. Su estilo de pateo también surgía de esa misma lógica. La famosa patada oblicua a la rodilla se convirtió en su firma. No buscaba el daño inmediato, buscaba desestabilizarte, obligarte a frenar tu avance. Era un recordatorio constante de que cada vez que intentaras acortar la distancia, pagarías el precio en forma de dolor o perdiendo tu base. A la larga, ese detalle mental iba frustrando a sus rivales. Y luego estaban sus codos. Con un brazo tan largo, Jones tenía la capacidad de generar ángulos de golpes extraños, lanzando codos altos o giratorios desde lugares que otros ni imaginaban. Eran golpes inesperados, diseñados para aprovechar ese tiempo extra que le regalaba su envergadura. Donde un peleador promedio necesitaba 2 movimientos para acercarse, Jones solo necesitaba uno para llegar y retroceder con seguridad. Pero la verdad es que reducirlo a una simple cuestión de extremidades largas y de manejo de la distancia sería injusto. Su físico siempre estuvo acompañado de una movilidad y fuerza sorprendente para su tamaño y complexión. Su base de lucha le dio la estabilidad, que es clave en este deporte, y su elasticidad natural le permitía moverse con fluidez, hacer transiciones rápidas entre el striking y la lucha y mantener siempre un balance casi imposible de romper. La combinación de todo esto hacía que, en semicompletos, Jon Jones pareciera un peleador de otra categoría. Tenía la altura de un peso pesado, el alcance de alguien aún más grande y la velocidad de un atleta ligero. Esa mezcla desequilibraba cualquier comparación. Mientras otros peleadores debían acercarse al límite de su rango para conectar, Jon Jones podía castigarlos desde fuera sin problemas, obligarlos a entrar en terreno peligroso si querían ser efectivos. Cuando lo hacían, recibirlos con su lucha, con un clinch sofocante o con un codo en la cara. Por eso se decía que Jon Jones no solo peleaba contra sus rivales, peleaba contra la geometría misma del deporte. Cada centímetro de su cuerpo era una ventaja puesta en práctica con inteligencia, y cada rival terminaba atrapado en esa red invisible donde la distancia la dictaba él. Jon Jones llegó a Albuquerque cuando aún era un diamante en bruto. Tenía alcance, base de lucha y mucha creatividad para pelear,
pero le faltaba un sistema. En el gimnasio de Greg Jackson y Mike Wilkinson encontró justo eso, un laboratorio diseñado para fabricar campeones. Allí no solo aprendió técnicas, sino la forma de convertir la pelea en un proceso lógico. Greg Jackson siempre fue conocido por su enfoque estratégico. Con él, Jones entendió que un combate no se trata solo de intercambiar golpes, sino de aplicar un plan que se va ajustando en tiempo real de ser necesario. Cada round era una especie de partida de ajedrez, donde Jon Jones debía aprender a leer patrones, negar recursos y presionar cuando su rival ya no tenía respuestas. Esa fue la clave de que, desde muy joven, pareciera pelear con una serenidad implacable. Sabía exactamente qué quería hacer en cada situación. El complemento vino con Wilkinson. Su experiencia en kickboxing le dio a Jon Jones las herramientas para usar su alcance de una manera poco convencional para esa época en el deporte. Con él, practicó el jab como una base sólida de su control, las patadas oblicuas como un martillo constante para desequilibrar y los codos como un arma sorpresa. Esos tres elementos, el jab, la patada oblicua y los codos, terminaron siendo la esencia de su estilo, repetidos una y otra vez hasta que se volvieron naturales como reflejos. Pero el taller no era solo técnica. En Jackson Wink también se entrenaba la mente. Jones aprendió a mantener la calma en medio del caos, a escuchar instrucciones, a dosificar energía y a adaptarse. Esa capacidad de cambiar el plan en medio de una pelea fue lo que lo hizo tan peligroso. Si un rival encontraba un hueco, Jones podía cerrarlo en cuestión de minutos. Cambiando de estrategia, al siguiente round tenía todo para seguir ganando. A eso se le suma el trabajo físico. Durante los años de suspensiones lejos del octágono, Jones se obsesionó con las pesas y el entrenamiento de fuerza. Se le veía levantando cargas pesadísimas en videos de gimnasio, en ejercicios como peso muerto, sentadillas, diferentes press. No era por estética, era para blindar su estructura, porque con esa complexión de extremidades largas, piernas flacas y siendo tan pesado, tener una buena movilidad y una buena estructura a tu cuerpo es clave si quieres evitar lesiones, y más aún teniendo un estilo con movimientos tan poco ortodoxos donde tu cadera gira repentinamente y te pone en posiciones de tensión muy poco usuales para el cuerpo. Por ejemplo, cuando anunció que iba a subir a los pesos pesados, para ese entonces ya había pasado años moldeando su cuerpo. No fue una subida de división típica como lo hacen otros campeones en un campamento de 3 a 6 meses. Era el siguiente paso lógico en su evolución como peleador, pero que se fue forjando con los años. Estar rodeado de esta gente definitivamente fue clave para el desarrollo de Jon Jones como un atleta casi perfecto dentro del octágono. Fuera de él es otra cosa, pero de eso hablaremos más adelante. Este gimnasio fue donde Jon Jones sacó lo mejor de sí como peleador. La lucha que traía de su juventud encontró cómo encajar con el striking moderno. Su alcance se convirtió en una ventaja sistematizada. Su creatividad natural tuvo un marco donde desarrollarse. Y todo eso dio como resultado el peleador que dominó el peso semicompleto durante casi una década y que años más tarde regresaría para conquistar los pesados. ¿Crees que es el mejor de la historia o si no, quién es para ti el mejor de la historia? ¿Es Jon Jones? Más que George St. Pierre o que... Mira, había visto el otro día una foto de Jon Jones y Khabib, como que Khabib tenía 14 peleas dentro de la UFC y Jon Jones tenía 14 defensas del título dentro de la UFC. ¿Sabes de qué estamos hablando? Claro, ¿sabes lo que es el mejor de la historia? Por supuestísimo lo es. Lo curioso es que pese a entrenar en un gimnasio lleno de talentos y campeones, nadie logró aplicar las lecciones de Jackson Wink con la misma eficacia que Jones, porque más allá del método hacía falta su físico, su mente y su manera de procesar la pelea. El taller lo perfeccionó, pero el molde ya estaba hecho para algo extraordinario. En marzo del 2011, Jon Jones tenía apenas 23 años cuando se enfrentó al brasileño Mauricio Shogun Rua por el cinturón del peso semicompleto. Rua no era cualquier campeón, venía de Pride, había noqueado a grandes y representaba la cima del nivel en las MMA en ese momento. Jon Jones llegó y lo destrozó siendo un joven en 3 asaltos con una mezcla de calma y brutalidad que parecía imposible para alguien tan joven. Ese día se convirtió en el campeón más joven en la historia de la UFC y la división nunca volvió a ser la misma. Lo que siguió fue una serie de defensas que parecen más un guión de una película con las víctimas perfectas que un simple récord. Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Victor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, nombres importantísimos en el deporte. Cada uno representaba un reto distinto y Jon Jones siempre encontró la forma de neutralizarlos a todos. Contra Rampage lo controló a distancia y lo desgastó hasta la sumisión. Contra Machida mostró frialdad absoluta, lo atrapó en una guillotina de pie que lo dejó caer inconsciente de manera escalofriante. Contra Rashad, su antiguo compañero de gimnasio, impuso un striking quirúrgico que desarmó por completo a alguien que conocía su estilo. Y contra Belfort, sobre
sobrevivió a una palanca de brazo al inicio para luego dominar el resto de la pelea. Y el caso de Gustafsson, las peleas favoritas para muchos, en el 2013, merecen una mención aparte. Muchos creen que fue la primera vez que Jon Jones pareció humano dentro del octágono. El sueco lo superó en volumen, lo cortó con un golpe limpio y lo obligó a sacar lo mejor de sí. Pero ahí se notó algo. Incluso en la adversidad, Jon Jones tenía la capacidad de ajustar y resistir. En el cuarto round conectó un codo giratorio que cambió el rumbo de la pelea, y aunque fue una guerra cerrada, salió con la mano en alto. Esa noche, más que debilitar su legado, lo reforzó, demostró que podía pelear bajo fuego y seguir ganando. Después vino su eterno rival, Daniel Cormier, quizá el rival más peligroso estilísticamente hablando. Olímpico en lucha, invicto en ese entonces, un tanque de presión constante. Contra él, Jones hizo lo impensable, derribó al campeón olímpico y a uno de los mejores luchadores que han pisado la UFC en la historia. Fue la primera vez que alguien lograba poner a Cormier en la lona dentro de las MMA. Esa imagen quedó grabada como símbolo de lo que era Jon Jones en esa época, alguien capaz de vencerte justamente en lo que mejor hacías. Durante su reinado en semicompleto, Jones no solo defendía el cinturón, imponía un estilo, hacía que peleadores de clase mundial parecieran atrapados en una telaraña, obligados a jugar con reglas que no entendían. Su control de la distancia, su lucha para neutralizar sus codos inesperados, todo formaba parte de un paquete que nadie podía descifrar. Lo más impresionante era la edad. Mientras otros campeones llegaban a la cima en sus 30s en ese momento, Jones ya había escrito su nombre en la historia antes de los 25, y lo hizo sin mostrar prisa, con una calma que contrastaba con la violencia de sus victorias. En el peso semicompleto, Jon Jones fue el arquitecto de una era. Su físico y su talento se encontraron con el momento justo en el que la división estaba llena de nombres históricos y uno a uno los fue superando. Ese es el verdadero legado de Jones en esa categoría. No solo fue campeón, fue el hombre que derrotó a toda una generación y a las dos siguientes. El talento y el trabajo duro sin duda son clave para una trayectoria como esta, pero Jon Jones no solo entrenaba duro, entrenaba inteligente, muy básico la verdad, pero con un sistema perfecto para sus características, ejercicios funcionales, kilométricos y de resistencia específica para las MMA, todo con el enfoque de ganar potencia sin sacrificar movilidad o velocidad. Entrenaba múltiples disciplinas, lucha, striking, grappling, sesiones de cardio, agilidad y drills explosivos, asegurándose de mantener un cuerpo completo adaptado a la pelea real siempre. También incorporaba herramientas de alta tecnología para maximizar su rendimiento, monitores cardíacos y rastreadores de actividad para medir parámetros objetivos como la frecuencia cardíaca, gasto energético, adaptado siempre a su entrenamiento en tiempo real. Contaba con acceso a un laboratorio de fisiología del ejercicio donde medía variables como el ritmo cardíaco bajo diferentes intensidades, permitiendo ajustar la carga de trabajo durante sus campamentos de entrenamiento. Otra parte clave es la periodización. Con su preparador físico, empleaba modelos de periodización por bloques, fases enfocadas en fuerza, luego en potencia y finalmente en acondicionamiento, en un ciclo típico de 8 semanas aproximadamente. 2 bloques de 3 semanas centrados en fuerza y potencia, un bloque final de 2 semanas de resistencia que simulaba las demandas reales de una pelea. Esto aseguraba que cada fase contribuyera sobre la anterior sin sobrecargar. Y claro, no solo se trata de entrenar fuerte. Su programa incluía descanso activo, estiramientos, masajes y técnicas como la crioterapia o terapia de liberación miofacial, priorizando siempre la recuperación para mantener la estructura física y mental. Otro aspecto importante es el entrenamiento de altitud. En entrenar en Albuquerque, a 9000 pies sobre el nivel del mar, su cuerpo se adaptaba a niveles bajos de oxígeno, lo que mejoraba enormemente su capacidad aeróbica. Correr en esas condiciones le da una ventaja clara al competir al nivel del mar, mayor resistencia, mayor capacidad para mantener intensidad durante más tiempo. En resumen, el entrenamiento de Jon Jones no era solo levantar pesos y pulir la técnica como pareciera, era un sistema completo donde se medía y ajustaba cada cosa medible, cada gasto, cada fase con precisión. Su programa de fuerza y potencia estaba dividido en bloques: primero construir, luego explotar, luego aguantar. Y entrenar en altitud fue su secreto extra. Cuando bajaba en el mapa para pelear, mental y físicamente, ya estaba en un nivel más arriba. El tiempo fuera del octágono para Jon Jones, para muchos fue visto como una pausa peligrosa. Tuvo varios parones en su carrera por diferentes motivos, pero para Jon Jones fue un gran beneficio. Un ejemplo claro de cómo lo hizo y cómo su equipo tenía un sistema meticuloso en el proceso de su subida a peso completo, nos dice cómo funcionaba y cómo era su manera de trabajo. Para subir a peso completo
acuerdo con la guía del preparador físico Stan Efferding, espero estar pronunciando bien el nombre, transformó su cuerpo en un proyecto de ingeniería. Subió de las 220 libras a casi 260 en un periodo de 3 años, no a base de volumen ciego, sino con trabajo planificado, haciendo trabajo de powerlifting, dieta de más de 4.500 calorías al día y un ciclo de periodización que iba de la fuerza a la potencia y después a la resistencia. Mantenía su entrenamiento clásico, pero metiendo más energía a su cuerpo y priorizando el trabajo con cargas. En redes sociales se le veía hacer peso muerto con más de 220 kilos, hacer sentadillas profundas y entrenar con cargas que lo acercaban al molde de un liniero de la NFL. Pero lo esencial fue que no perdió movilidad, eso es clave. Mientras su cuerpo se ensanchaba, sus músculos crecían e incluso ganaba un poco de grasa. Jon Jones seguía practicando desplazamientos, patadas frontales, drills de agilidad y clinch, codos giratorios, asegurándose de que la masa ganada sirviera en un combate real manteniendo su estilo. El resultado fue un físico que no parecía improvisado, hombros más densos, caderas más fuertes, piernas preparadas para sostener rivales mucho más grandes. A simple vista ya no era Bones, aquel chico largo y flaco era la versión pesada de un peleador que ya había sido dominante en el peso semicompleto. Cuando llegó a los pesados en marzo del 2023, su prueba fue Ciryl Gane, quizá el peso completo más técnico en el striking de la nueva generación, un kickboxer atlético, veloz, con más de 112 kilos de músculo funcional y movilidad de un peso ligero. Eso sí, carente de juego de piso, pero hay que decir que su estilo era increíble de ver. Lo que ocurrió fue una tarde cualquiera para Jon Jones. Desde el inicio, Jones salió calmado, seguro, sin mostrar duda alguna. Apenas se acomodaron en la jaula, buscó el clinch, forzó el derribo y en cuestión de segundos estaba encima. Cerró un estrangulamiento con la calma de alguien que había repetido esa secuencia miles de veces en el gimnasio, y a los menos de 3 minutos del primer asalto se hizo campeón del peso pesado de la UFC. Lo impactante no solo fue su triunfo, sino la facilidad con la que lo hizo después de haber estado 3 años inactivo en una nueva división. Ese combate sintetizó la evolución física y estratégica, un cuerpo transformado, un plan aplicado con calma y la confirmación de que Jon Jones podía dominar también en la categoría más peligrosa del deporte. Ahora, el tema que muchos debaten y que pone en tela de juicio a Jon Jones, su comportamiento fuera del octágono. No solo construyó un legado dentro de él, también cargó con un historial de polémicas que lo han perseguido durante toda su carrera. Ninguna tan fuerte como los casos de dopaje. Para muchos fue la mancha que borraba todo lo conseguido. Para otros fueron la evidencia de una narrativa hipócrita en la que Jon Jones terminó siendo el chivo expiatorio de una época donde el dopaje estaba mucho más extendido de lo que los discursos oficiales quieren aceptar. Vayamos por partes. Hagamos un recuento del historial de las polémicas de Jon Jones. En julio del 2016, a pocos días del UFC 200, Jones dio positivo por clomifeno y letrozol, dos moduladores hormonales que suelen usarse para enmascarar el uso de esteroides. El castigo fue inmediato, lo sacaron del evento y lo suspendieron 1 año. Jones negó haberlos usado de forma intencional y un panel arbitraje concluyó que no hubo culpa significativa, pero la sanción se mantuvo. Para un campeón que siempre había proyectado invulnerabilidad, esa fue la primera grieta pública. 1 año después, en UFC 214, Jon Jones regresó con fuerza, noqueó a Daniel Cormier con una patada alta que lo hicieron sellar su regreso al trono, pero semanas más tarde las pruebas revelaron la presencia de turinabol, un esteroide anabólico clásico de la vieja escuela. La pelea fue cambiada a no contest y el cinturón le fue retirado otra vez. El castigo fue de 15 meses de suspensión esta vez. Fue la primera vez que el público empezó a cuestionar seriamente si lo que Jon Jones hacía dentro de la jaula era producto de su talento o de las sustancias. Después del 2018 al 2019 venía algo más polémico. Antes del UFC 232, Jones volvió a dar positivo por rastros de turinabol, pero esta vez la USADA y expertos externos dictaminaron que se trataba de un efecto residual, metabolitos microscópicos que permanecieron en el organismo meses o años después del consumo y que según ellos no daban ninguna ventaja competitiva. La declaración de los famosos picogramos de Jon Jones. El problema es que la Comisión Atlética de Nevada no aceptó esa explicación y la UFC trasladó todo un evento de Las Vegas a Los Ángeles en cuestión de 2 días para que Jon Jones pudiera pelear. Esa decisión alimentó el debate. La organización estaba protegiendo a su estrella o simplemente haciéndole caso a la ciencia. Desde ese momento, para algunos fue evidencia de un sistema manipulado para permitirle competir. Para otros, fue un ejemplo de cómo el antidoping en MMA estaba entrando en un terreno gris, con regulaciones que ni siquiera los expertos terminaban de unificar. Y aquí es donde la narrativa se vuelve algo hipócrita, porque todos señalaban con el dedo a Jon Jones, pero se les olvida que en esa época prácticamente eran nulas las pruebas de dopaje o muy ineficientes, y estábamos en una época donde todos
se dopaban. Hasta el 2014 muchos peleadores tenían permisos oficiales para usar TRT, terapia de reemplazo de testosterona, algo que en retrospectiva es casi igual de cuestionable que un ciclo de esteroides para un deportista de alto rendimiento en un deporte de contacto. La USADA entró en el 2015 y en sus primeros años ya había registrados más de 100 violaciones en un deporte que estaba aprendiendo a vivir bajo controles estrictos. Entre los nombres sancionados estaban campeones y contendientes del primer nivel. La realidad es que el dopaje era un problema sistemático, no individual. En ese contexto, señalar a Jon Jones como el único tramposo era simplificar demasiado la historia. Sí, dio positivo, sí, fue sancionado, pero el deporte entero estaba cruzando una frontera donde lo que antes se permitía o se ignoraba, de repente se castigaba con la mayor severidad posible. Para los críticos, esos casos borran su grandeza. Un peleador manchado no puede aspirar a ser el mejor de todos los tiempos. Para sus defensores, el talento de Jon Jones iba mucho más allá de cualquier sustancia, y lo que probó dentro del octágono fue producto de su mente, su alcance, su capacidad de adaptación, y lo cierto es que incluso en las peleas manchadas por la polémica, la superioridad técnica estaba ahí, visible para cualquiera que entendiera un poco de peleas. La historia no se puede borrar. Jon Jones fue suspendido varias veces y arrastró esa sombra hasta el final de su carrera, pero tampoco se puede ignorar que peleó en una era de transición, donde todos estaban probando los límites de lo permitido y donde la regulación antidopaje apenas estaba madurando. Por eso, hablar de dopaje en Jon Jones no es solo hablar de él, es hablar de un deporte que estaba definiendo sus propias reglas. En medio de ese caos, Jon Jones se convirtió en el símbolo más visible de una práctica que, en mayor o menor medida, tocaba a toda una generación. De este tema yo digo que hay que separar el arte del artista. Esto hablando de las polémicas fuera del octágono, porque no solamente fue el dopaje. Jon Jones estuvo metido en muchos líos con la ley, pero ya hablar del dopaje sí es hablar de lo que sucede dentro del deporte. Y mira, sin hablar específicamente de esa época, el alto rendimiento no es saludable y te sorprenderías de la cantidad de atletas que físicamente se ven con un físico limpio, válgame la redundancia, y son una farmacia caminando. También, si en ese momento el uso de esteroides se permitía para competir, imagínense para las recuperaciones, para lo que realmente son usadas estas sustancias con fines médicos. Si Jon Jones o X peleador usaba la sustancia con fines de recuperación fuera de campamento para una lesión, pues era obvio que cuando USADA llegara a hacer su primer rondín, muchos iban a dar positivos. Pero este es un tema de nunca acabar. Hay quienes mantienen a Jon Jones en el primer puesto, hay quienes dicen que esto le quita su legado, pero hay muchos otros peleadores dopados de los que nadie habla. Creo que por ser el mejor, es un peleador polarizante y por eso la gente lo tacha en el mejor de los lados o en el peor. Hablar del estilo de Jon Jones no es solo la lista de técnicas, es entender cómo todas sus armas se organizaban dentro de un sistema. No era el jab por sí mismo, ni la patada oblicua, ni el clinch, era la forma que combinaba cada herramienta para construir una pelea a su medida. Lo primero era la gestión del espacio. Jon Jones extendía su mano adelantada no siempre para golpear, sino para controlar, medía la distancia como nadie, interrumpía la visión del rival, incluso a veces picaba los ojos, lo obligaba a reaccionar antes de tiempo. Ese pequeño gesto era la base de todo. Si querías entrar, tenías que pasar por su barrera y era muy larga. Luego venían las amenazas constantes con su pierna, siempre finteando. No eran patadas espectaculares, eran patadas prácticas, como la patada oblicua, frenaba tu avance, la frontal al abdomen te mantenía en guardia y siempre a la espera, desde lejos, y la que iba abajo de la rodilla desgastaba con el tiempo. Ninguno buscaba terminar la pelea de inmediato, todas buscaban recordarte que estabas en su terreno. Cuando alguien lograba romper esa primera línea, Jon Jones recurría al clinch y a la lucha. Con extremidades tan largas, un clinch de Jones era letal. Ahí se veía su origen: codos, ganchos internos, presión de cabeza y control de brazos para drenar la energía del rival. Contra la reja, era un especialista en hacer que la pelea se sintiera larga, pesada y frustrante. En el intercambio cercano, aparecía su arma más inesperada: los codos. Jon Jones era capaz de lanzar codos en salto, giratorios o simplemente desde posiciones de control. Eran golpes que llegaban desde ángulos poco ortodoxos y que hacían que cada intento de acercarse se sintiera como entrar en una trampa. Pero lo más peligroso era su capacidad de ajuste. Si un rival lo superaba en volumen, como Gustafsson, Jon Jones cambiaba el ritmo con un golpe sorpresivo y recuperaba el control. Si alguien lo presionaba en lucha, como Daniel Cormier, se atrevía a derribarlo para mandar un mensaje y usar el factor sorpresa. No había un terreno seguro contra él. Ese sistema lo hacía ver frío, calmado, casi clínico. No se desesperaba, no corría riesgos innecesarios y cada movimiento parecía encajar en un plan mayor. Esa calma sumada a su físico y a su inteligencia de combate convirtió a Jon Jones en un peleador al que era casi imposible descifrar. En resumen, su estilo no era la suma de técnicas aisladas, era una red invisible donde cada golpe, cada finta, cada derribo y cada ajuste responsable
respondía a la misma idea: tú juegas bajo mis reglas, en mi distancia y en el ritmo que yo imponga. Esa fue siempre la esencia del sistema Jon Jones. Hay a quienes les gusta explicarlo como si Jon Jones estuviera viendo la pelea desde fuera. Tenía tanta paciencia, era tan calculador, que a veces llegaba a parecer aburrido para algunos, porque cada golpe parecía medido, cada derribo planeado y cada movimiento parte de un plan que solo él conocía. Esa serenidad lo hacía ver invulnerable en ese momento. Un peleador que nunca entraba en pánico, que siempre encontraba la forma de imponer su juego. Y lo curioso aquí es que fuera del octágono era otra historia. Jon Jones se convirtió en uno de los atletas más polémicos, me atrevería a decir que de todos los deportes: arrestos por conducir bajo efectos del alcohol, incidentes de violencia doméstica, choques automovilísticos, positivos por sustancias. La lista de problemas parecía no tener fin. Mientras en la jaula representaba control absoluto, en su vida personal representaba el caos. Lo más impactante para mí fue en el podcast de Joe Rogan, cuando el tipo admitió que salía de fiesta antes de cada pelea para tener una excusa en caso de perder. I did a lot of wild stuff leading up to the fight. I definitely didn't give it my all. As far as partying and not sleeping right, mainly partying, drinking, staying up all night. Yeah. I mean, when you win a fight like that, where you weren't 100%, does that sort of almost reinforce this idea that you can do anything you want, and that, man, imagine if I trained next time, if it's someone big, I'll train? Like, yeah. So I have this, I'm going to share something with, I'm not sure if I've ever shared this with anyone else before, but I had this crazy thing that I would do where I would party 1 week before every fight. And I did it throughout my whole career. And this was stupid, but it was this mental crutch that I had. I literally would, 1 week before every fight, I would go out and I would get blacked out wasted. And my logic was, if this guy were to beat me somehow, I could look myself in the mirror and say that, well, I lost because I got hammered the week before the fight. La frase resume perfectamente esa dualidad. Un genio que, aún poniéndose trabas, seguía siendo casi imposible de vencer, y deja la puerta abierta a una pregunta inquietante: ¿qué habría sido de Jon Jones si hubiese tenido la disciplina de Khabib o de Georges St. Pierre? Esa mentalidad contradictoria lo acompañó siempre. Dentro del octágono parecía un ingeniero de la pelea, fuera parecía alguien que disfrutaba caminar al filo del abismo. Para muchos esa dualidad le resta méritos, para otros lo hace aún más legendario. Incluso con todos esos problemas, con todas esas distracciones, Jon siguió siendo el peleador más dominante de su generación. La mente de Jon Jones es un rompecabezas, un peleador capaz de mostrar calma absoluta en los momentos más críticos, pero que nunca logró llevar esa calma en su vida personal. Y quizá ahí el verdadero contraste que define su historia: un genio del control dentro de la jaula y un tipo lleno de caos fuera de ella. La historia de Jon Jones no se puede contar con una sola línea. Fue el campeón más joven de la UFC, el hombre que barrió con una generación histórica y con otra generación que venía detrás, subió de división y se hizo campeón otra vez, y que fuera del octágono era un desastre total. Esa es la paradoja que lo hace tan fascinante. La grandeza técnica y física de Jon Jones es indiscutible. La controversia que lo rodea y que lo pone en tela de juicio para muchos fanáticos del deporte también. Y en ese cruce de genialidad y caos se construye un legado único, imposible de comparar con ningún otro. Porque al final, un tipo como Jon Jones no solo fue campeón, fue el reflejo más claro de lo que significa estar en la cima del deporte más salvaje del mundo, con todo lo que eso implica, lo bueno, lo malo y lo que nunca vamos a olvidar.